Tardes a todas. Tengo cara así de resaca. Resaca emocional, resaca después. Hola Lorena, tengo cara de resaca, estoy hablando. Que después del estreno de ayer, emociones, envíos, que os gustan los zapatos, te levantas por la mañana, quién comprará, quién no comprará, problemas para arriba, soluciones para allá, acabó como, guau, destrozada. Después del estreno de repente hago... Mm, o sea, es como que todo baja, tanta emoción de tantas semanas en tensión. Así que mira, ahí está Super Roberto. Vamos a conectar, a ver cómo puedo poner aquí a Roberto. A ver si se conecta, que tengo que decir que Roberto eh, ha sido hoy el directo en extremis después de... Hola Robert, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Estaba diciendo que hoy ha sido el directo in extremis porque Robert el martes estará en Ferozland y el miércoles se va a México lindo, a México, Bueno, Argentina, está Argentina, es Argentina. verdad, Argentina, a un congreso de podología y luego cuando vuelva nos vamos a Canarias. Así que muy guay. Así que Sí, lo he sí. raptado hoy. Lo he raptado hoy porque sé que muchas me preguntáis sobre calzado deportivo. Este le puedo llevar, este no puedo llevar. Y sabéis que a mí, yo prefiero que un experto, un Jedi como Roberto, os hable de calzado recomendado o no, más que yo. Así que, super Robert. Oh, no, Eh, bueno, está claro que una persona hablar de su propio producto, está claro que siempre va a hablar bien. Y más tú, que sé que eres una persona tan perfeccionista, ¿vale? Que si las cosas no las haces bien, no las haces, ¿no? exacto. Es muy fácil. Mira, yo recuerdo, yo tenía una camiseta de pequeño de Levi's. Bueno, para nosotros siempre ha sido Levi's, pero desde que viajo, pues igual que cuando pido la contraseña del Wi-Fi, no me entiende, tengo que pedir la contraseña del Wi-Fi. ¿Vale? Wi-Fi. Pues Wi-Fi. Pero tenía una camiseta de Levi's cuando era adolescente que ponía Often imitated, never equaled. A menudo imitados, nunca igualados. ¿Vale? Pues Correcto. esto va un poco por parte de que es fácil imitar las cosas cuando las cosas están bien hechas, pero realmente lo que es difícil es hacer las cosas bien de primeras. ¿Vale? Claro, yo tengo ese problema de, yo te digo que el proyecto de las Amunt nos costó la vida sacarlo, porque yo le decía a los fabricantes, más resistente, aquí se reparan, aquí tal, aquí cual, más amortiguación. Los peques lo utilizaban una semana, un mes, te sientes cómodo todo el día, y al final hasta no tener el producto que tú estés orgulloso 100%, no es sacarlo, no lo sacamos. Así pero guay, ya tenemos las Moon. Sé que hay muchos peques súper contentos con ellas. Y si quieres empezamos con las Amun, Sí. porque la suela de las Amun, como lo veis aquí, es una suela, correcto, que tiene esta geometría. Esta geometría lo hicimos así porque si os fijáis hay como partes conectadas y partes desconectadas, que es una especie de híbrido entre multitaco, es multitaco, pero también para que sirva para alisamiento y esto le daba flexibilidad, ligereza a la suela y mantenía más las características respetuosas, ¿no? Claro, es que no es fácil, ¿eh? Esta es un proyecto que la U lleva más de un año con ello, ¿vale? Que en una de nuestras muchas llamadas que hacemos fue una de las cosas que hablamos hace tiempo y esto le ha costado lo que es el diseño y conseguir sobre todo el material y el diseño de la suela, porque hemos estado hablando esta mañana, yo por ejemplo, esta es una zapatilla, ¿vale? De fútbol sala, de césped artificial que normalmente podemos utilizar el adulto y el taqueado, como veis, puede ser muy parecido, ¿vale? Porque al final no es un taco excesivamente profundo, ¿vale? Se recomienda un gran número de tacos para jugar en césped artificial y esta es una de las cosas que se intentó imitar, ¿vale? O conseguir que sea un efecto parecido con la suela de la Samón para que sea una suela más polivalente, porque una de las cosas
que pues Lau y yo hablábamos y Lau ha estado trabajando con otros ingenieros y con otros especialistas en material, el conseguir una suela, un material de suela resistente, flexible, pero que permita también diversas superficies. ¿Vale? Está claro que si la comparamos con una de césped artificial, como pueda ser esta, ¿vale? No es al 100% imitación. ¿Por qué? Por un tema que vamos a hablar durante el directo y es que yo como adulto puedo jugar en césped artificial y puedo jugar con este taqueado, pero un niño, ¿vale? Que pueda jugar con esta zapatilla no solo va a jugar en césped artificial, porque lo más seguro es que lo vaya a utilizar también en el cole. Porque esto es una de las cosas que Lau sabe y yo también pues siempre que puedo lo hablo, pues una de las cosas que yo hago en la universidad es intentar hacer la máxima investigación posible y sobre todo programas de atención primaria, es decir, de salud podológica. Y una de las cosas que llevamos haciendo durante muchos años es ir a los colegios a revisar la salud de los pies de los niños. Y una de las cosas que encontramos es que muchos niños acudían de forma habitual al colegio, a su clase del colegio, con zapatos de fútbol. ¿Vale? De otras marcas, zapatos de fútbol, que una de las características que tenían esos zapatos es que aparte de ser de plástico, ¿vale? Aparte de ser de plástico, horma muy estrechita, ¿vale? Algunos eran de suela de asfalto, pero otros también eran suela de multitaco. Y iban a colegios en los que lo único que había era asfalto. ¿Por qué llevaban todo el día ese zapato, todos los días esos zapatos, independiente de tuvieran educación física o no tuvieran educación física? ¿Por qué? Porque esos niños o niñas, ¿vale? Independiente del sexo, estaban todo el día jugando al fútbol. En las horas de patio o de recreo que tenían, estaban jugando a la pelota. Entonces, claro, esos niños y niñas solo querían ir con zapatillas de fútbol al colegio. Claro, de ahí fue una de las primeras necesidades que encontramos en el diseño, en el poder confeccionar un zapato que los niños pudieran utilizar tanto para el colegio en su día a día habitual como para jugar al fútbol. Por eso esta suela la podemos considerar como una suela híbrida. ¿No es así, Lau? Correcto. Y la diferencia sobre todo en las suelas que tienen el taco más largo, que ahora Roberto explicará porque el taco más largo es menos saludable, el taco más largo agarra mejor en superficies más en césped, En tierra eh, natural, césped natural, césped en natural, césped natural y en césped artificial, pero esto implica que la suela tiene que ser más dura, por lo que más implica rígida. más rígida y lo que implica al ser más dura, un desgaste mayor. Por lo que el niño, si la utiliza en el día a día en el cole, se pule la suela y no la puede utilizar a diario. Entonces, ahí se nos va el concepto de hacer un zapato saludable para todo el día, para el cole, para... a ver, es una inversión de 60 euros que cuesta la zapatilla de fútbol con materiales tal. Entonces, les crece el pie, es un zapato que lo pueden optimizar al máximo. Entonces, el calzado tan puntual para deporte, para estas edades, lo utiliza un porcentaje muy pequeño, aparte de que el taco muy alto no es muy saludable. Eso ya, Claro, en eso no vamos a ponernos a hablarnos de estudios y esto, pero bueno, cuando salga el vídeo, pues ya haré unos pequeños comentarios. Hay evidencia científica, y esto lo sabemos muchos compañeros que se dedican, más que yo, tengo muchos amigos podólogos que se dedican a trabajar como podólogos de equipos de fútbol profesional y de fútbol categorías no profesionales. Y existe evidencia científica que el uso de las zapatillas de fútbol, de los zapatos de fútbol con taco largo y redondeado, que suele tener 4 tacos en el talón, en el medio pie, aquí no suele haber tacos, como mucho uno por el borde externo, que incluso da muchos problemas con M5, y 4 o 6 tacos en la parte delantera, y normalmente un taco incluso cae justo debajo de M1, que genera muchas lesiones a nivel de sesamoideos. Esos tacos son muy beneficiosos en césped natural. ¿Por qué? Porque el taco permite que se clave, permite más agarre y te permite poder tener mayor velocidad y reprise. Pero existe evidencia científica que esos tacos en césped artificial, que es la mayoría de la superficie en la cual nuestros niños, si juegan al fútbol, van a hacer esa actividad deportiva de fútbol, a no ser que sea asfalto, ¿vale? O cemento, lo van a hacer en césped natural. En césped natural se ha encontrado evidencia científica que ese tipo de taco no genera ese agarre y predispone a más tipo de lesiones. Entonces, es recomendable que los niños que están empezando a jugar al fútbol o ya son un poquito más mayores, 7, 8, 9, 10 añitos, y siguen jugando el fútbol en césped artificial, lo recomendable es
multitaco, no pasar a ese taco tan grande, porque ese taco lo utilizan los profesionales, pero porque juegan en césped natural, en césped artificial, ¿vale? Yo aquí tengo compañeros, por ejemplo, José Berna, que tengo mucha amistad con él, Raúl Blas, que tengo mucha amistad, los compañeros de Podactiva, Antonio, Xavier, que se dedican a trabajar con futbolistas, eso se sabe, y en niños no es recomendable utilizar el taco, es recomendable utilizar el multitaco. Correcto. Entonces, por eso hicimos esta suela híbrida. ¿Qué pasa? Que hay peques que están acostumbrados, porque aunque no los creáis, existe la competición infantil. Hay niños que Ujú, tienen 9, 8 años y están federados en club de fútbol y ujú. parece que van a ser Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Y es Bueno, ahora como, ya, ahora es Lamine Yamal. Ahora déjalo en Lamine Yamal o exacto. Bueno, Del Madrid, no, no del estoy Madrid no, Mastantuono, porque otro no que estoy tengamos bueno. actualizada, pero dicen, no puedo correr tan rápido, no puedo correr tan rápido porque no me agarran tanto al suelo como unas con el largo, tan largo. Pero peques que tienen 6, 7 años, que van a fútbol para pasarlo bien, para hacer deporte, que al final esa es la finalidad. Pues este zapato es perfecto, tanto para cemento como para césped artificial. Por eso hemos hecho esta. Y si la quiere llevar al colegio, pues la lleva al colegio. Entonces, una, Está claro que me dice Lau, llevarlo al colegio al final te facilita que se desgaste un poquito antes, pero la suela te va a durar todo, se te va a quedar antes el zapato pequeño del niño porque le va a crecer el pie, antes que sean capaces de consumir esta suela. Y en relación a lo que dice Lau, podríamos extrapolar que actividad deportiva que hicieran los niños que fuera en césped artificial o asfalto, esta zapatilla se podría utilizar. Mira, yo aquí he buscado en casa de fútbol de tacos, tenía una, pero no la he encontrado porque la tenía en el trastero, porque yo la he utilizado 2 veces en mi vida, ¿vale? Y yo en el aquí sí que en casa tenía dos tipos de zapatillas, no son de niño, ¿eh? Son de adulto porque son mías, ¿vale? Unas zapatillas de asfalto de correr, ¿vale? Ya sea en tierra, digo, perdón, en cemento o en montaña, dejo la de montaña porque tiene más taco, ¿vale? Y una zapatilla de jugar al pádel, ¿vale? De jugar al pádel. Esta zapatilla de jugar al pádel está hecha para jugar al pádel, que está hecha en césped artificial. El pádel lo jugamos en césped artificial. Pero el césped artificial del pádel, por ejemplo, está lleno de arena. El césped artificial en el que jugamos al fútbol lleva otras bolitas de plástico. El agarre es distinto. Pero, ¿veis? Por ejemplo, claro, este dibujo, ¿vale? Podría ser muy parecido al que lleva la zapatilla la Moon, pero las características de esta zapatilla, ¿vale? Como en el tenis se hace un gesto deportivo distinto o en el pádel se hace un gesto deportivo distinto al fútbol, lleva unos refuerzos distintos. Una zapatilla de pádel necesita un gran contrafuerte, ¿vale? Para que esos movimientos laterales y de frenado hacia los lados no nos generen ni muchos movimientos de varo ni de valgo, ¿vale? Lleva refuerzos en las partes laterales, tanto por fuera como por dentro, para que las frenadas con supinación o pronación no nos generen problemas a nivel de rotación, ¿vale? Y es bastante más rígida. ¿Por qué? Porque no se necesita excesiva flexión y tiene que tener un poquito de amortiguación, no es excesiva, pero tiene que tener un poquito de amortiguación porque al final saltos, porque en el pádel se pegan saltos para hacer smash, ¿vale? Necesita unas características específicas del gesto deportivo. Esto os lo puedo decir del pádel y por ejemplo, lo podríamos decir del baloncesto. Claro, la zapatilla de baloncesto, yo no tengo ninguna aquí porque no juego, si juego al baloncesto me pongo una zapatilla normal, ¿vale? Si puedo juego descalzo, ¿vale? Si no hace mucho calor, pero si no me pongo una zapatilla, ¿vale? Normalmente me pongo la que tengo de fútbol sala para que me agarre un poquito más. Eh, la zapatilla de baloncesto lleva una serie de refuerzos y lleva una serie de complementos específicos para ese gesto deportivo. Claro, entonces, en un niño y esto os lo habéis preguntado cuando se sacó la primera publicidad de la MUM y se dijo que iba a ponerse a la venta, ¿se puede utilizar esta zapatilla? ¿Puede utilizar esta zapatilla un niño para jugar al pádel? Sí. ¿Puede utilizarla para jugar a fútbol sala? Sí. ¿A fútbol césped también? ¿Puede utilizarla para jugar al baloncesto? Podría utilizarla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la suela me va a agarrar sin problemas en el asfalto. Pero sí que si ese niño juega al baloncesto de forma esporádica o lo hace como actividad extraescolar, que lo hace 2 horas a la semana, ¿vale? La tarde del martes y el jueves, de 5 a 6 de la tarde, tiene baloncesto en el cole. ¿Podría utilizar esta zapatilla para jugar al baloncesto? Sí. Pero si esa actividad ya se hace más repetida, ya sea baloncesto, balonmano, fútbol, cualquier actividad deportiva, se hace de forma más repetida, en el cual el gesto deportivo se repite, se repite, se repite, sí que, y ese niño va siendo más mayor, ¿vale? Y ese niño, aparte de entrenar todos los fines de semana, compite los fines de semana, ¿vale? Porque ya puede empezar a competir desde los 7 añitos, ya se les puede federar. Entonces ya sí que nos tendríamos que plantear el uso de un zapato específico para esa actividad deportiva. correcto, correcto. Esta Tiamun, como te digo, uno de los retos era, porque no sé si habéis dado alguna vez
un balón con una zapatilla minimalista, sabes que ves los dedos, Las se te estrellas. quedan en las estrellas en Pekín, ¿sabes? Muchas veces me decían, con estas puedes jugar. Le digo, dale una pelota Sí, al balón con tus zapatos. Sí, y entonces, sobre todo porque también chutan por esta parte interior. O sea, yo era con los niños y me siento con los niños para que me expliquen. Y me dice, es que si les pegas de aquí delante, eso es punterazo. O punterazo, ¿cómo se dice? sí, Bueno, sí, punterazo. eso lo hacen los poco profesionales, me decían. Aquí nosotros le damos por aquí, tal, no sé qué. Bueno, pues esta parte de aquí está diseñada para el gesto del fútbol. Entonces, lo que hace es que tiene la horma afilada para que ellos tengan tacto, ¿vale? Y tienen 4 capas de acolchado de diferentes densidades para que, aunque peguen el balón, tanto sus uñas como Los esté todo, dedos, las los articulaciones. dedos estén seguros, ¿sabes? Al final, el zapato es una protección y entonces esto es una protección para el gesto deportivo del fútbol. Y otra cosa Bueno, que es importante para los deportes, que es que la zapatilla esté muy justa. Por eso no hemos puesto elásticos, sino hemos puesto cordones para que ellos se lo aten lo máximo posible y les quede perfectamente el pie, porque un movimiento dentro del zapato es mortal en cuestión de rosaduras, en cuestión de pérdida de uñas, en cuestión... Y luego ellos solo se lo tengan que poner y quitar claro. con el velcro, ¿vale? Entonces, por eso, porque mucha gente, ¿por qué habéis puesto cordones? Y le digo, porque es que lo necesitas. Hasta incluso les he dicho a Robert que cuando tengan el empeine perfecto, como tampoco les dura No, mucho, Lucho, que se los le cosan hagan o se varias. los peguen con pegamento. En las carreras de Claro, montaña, ¿sabes yo tenía- lo que hago? Me los pongo sí, con espadadrapo para que no se claro. me... Para eso, por ejemplo, Salomon utiliza mucho el Quick Lace, que es el que no es nada elástico, lleva el compresor, tiras y ya eso se queda ahí fijo. Correcto, Claro. Ujú. correcto. Preocupación que me comentaste antes y que muchos mamás y papás que tenemos niños pequeños, los míos ya no son pequeños, pero yo sigo viendo muchos niños en consulta y que a mí también me lo han escrito por Instagram. Y una compañera que ha escrito antes me ha dicho, por favor, Robert, habla de esto, ¿vale? Claro, el uso de calzado deportivo para los días de educación física en el cole, ¿vale? Que lo hemos hablado antes, ¿vale? Porque, claro, estamos hablando de actividad deportiva, ¿vale? Que aunque el niño haga actividad deportiva en el cole, también lo estamos enfocando sobre todo a actividad deportiva después del colegio. Tened en cuenta que cuando tenemos niños pequeños, 4, 5, 6 añitos, si lo queremos apuntar a alguna actividad extraescolar deportiva en el cole, lo que normalmente van a tener es una actividad deportiva que se llama, denomina multideporte. Niños pequeñitos lo que hacen es multideporte y es hacer juegos, ¿vale? Ya siendo más mayores, ¿vale? Ya pueden empezar a apuntarse a baloncesto, a balonmano, a fútbol. Si salen los niños suficientes, se sale grupo, si no, no. Para esas actividades, ahí sí que yo sin problemas puedo considerar que las SAMUN son adecuadas incluso para multideporte. Pero los días de educación física, ¿vale? Aquí mi madre yo siempre le dije que era profesora de gimnasia, ¿vale? Y ahora ya no se llaman profesores de gimnasia, se llaman profesores de educación física. Mi madre hizo educación física, hizo INEF y magisterio. Y para mí siempre será la profesora de De gimnasia, pero bueno, no educación. se llama educación física, pero yo soy viejuno y diré gimnasia. Claro, los días que los niños hacen gimnasia, 3, 4, 5 no hacen esa gimnasia como tal, sino que hacen deporte. Infantil y primaria, hasta el que tienen hasta sexto de primaria, ahí sí que tienen 1 o 2 horas a la semana de educación física, claro. Y en función de lo que hagan en educación física, pueden realizar gestos deportivos en los que se realice más impacto, porque dependiendo del programa que tenga el profesor, pues harán más carreras, harán más saltos, jugarán al vóley, jugarán otra actividad deportiva. Entonces, esos días que hacen educación física, si la actividad deportiva que realizan generara un gran impacto, sí que se podría intentar ayudar con un tipo de zapatilla que absorbiera el impacto. ¿Vale? Pero una cosa es absorber el impacto y otra cosa es que esa absorción de impacto genere inestabilidad. La forma más fácil que una zapatilla que absorba impacto que genere inestabilidad es que el material de absorción se deprima fácilmente y si se deprime fácilmente me permite que el pie se me vaya para cualquier lado. Es decir, si yo pego un salto cayendo con el tobillo por el borde externo y este material de aquí es muy blando, como el material se deprime, todavía me va a permitir más que se deforme. Esto no estoy diciendo Correcto. que las trabucos sean inestables, ¿eh? Esto lo de Astis que me perdonen, ¿vale? No estoy diciendo que las trabucos sean Estamos inestables, hablando de ¿vale? para niños pequeños. Pero claro, si el material es muy blando y genera un salto y ese salto comprime el material, pues me va a permitir que continúe el movimiento. Claro,
está claro que la sensación de los niños es más cómodo si la zapatilla que llevan para el día de educación física, pues lleva bastante material amortiguado. Pero esa amortiguación se acompaña normalmente de bastante inestabilidad en estos zapatos. Entonces, ¿realmente pensamos como padres que la educación física que hacen nuestros hijos en el cole se genere tanta magnitud de impacto Para necesitar un calzado específico. para necesitar un zapato con una alta capacidad de amortiguación? Ahora Porque no mismo, por estamos, ejemplo, claro, no dime, estamos perdón. hablando de una hora, Robert, estamos hablando de que en educación física entran en educación física, que empiezan a explicar el eso, que hacen dos vueltas de Claro, calentamiento, calentamiento. que se van 15 minutos antes Evento, para ducharse. O sea, estamos hablando de realmente poco tiempo. 30 minutos de impacto. Yo le Exacto. comentaba a Robert que había un profesor de educación física que una peque le encantan las cómics y llevaba las cómics y decía, las cómics no es un zapato adecuado para educación En física. Y me física. dice la madre, oye, me ha dicho esto, le digo, bueno, comprarlas en blanco. Y me dice, ¿en blanco? Y las compró en blanco. Y cuando el niño fue al cole el primer día, le dijo, estos sí son unas zapatillas de deporte. Y yo, ¿en serio? Se empezó a reír. Dice, lo ha solucionado con el color correcto. Al Claro, con el final es color y con el diseño, con la morfología. Ten en cuenta, correcto. por ejemplo, este modelo que parece que tiene O un perfil lockout, de, sí, claro, un perfil de mediasuela muy ancho, pero realmente no tienen ese perfil. Por dentro, ¿vale? Tiene forma de barco. El pie está metido ahí dentro. Pero esta morfología, esta forma, ¿vale? Puede ayudar a hacer entender, o entre comillas, lo hablaba antes con Lau, a mí me gusta utilizar mucho, que no es una palabra mía, esta palabra existe, un trampantojo. ¿Qué es un correcto. trampantojo? Es algo que parece una cosa, pero realmente es otra. Esto en MasterChef lo utilizan mucho, por ejemplo, la palabra Exacto, trampantojo. exacto. ¿Vale? Claro, esto es un trampantojo. ¿Vale? Con esto se consigue, aparte de un poquito más de estabilidad, ¿vale? La mediasuela tendrá 4, 5, 3 milímetros según el tamaño del zapato, pero permite la sensación de que tiene más mediasuela y puede ayudar a enmascarar, a sí, engañar a esa sensación de que con este tipo de zapato no se puede utilizar para los días de educación física. Pero tú verías apto para los niños entre 6 y 10 años utilizar un zapato, como te digo, como con suela plana, ligera, flexible, como Sí, cualquiera que tuviera características que no necesitan una amortiguación no, excesiva, porque al no. final lo que la amortigua, el calcáneo lo que necesita es impacto, ¿no? Pasto para crecer, claro, claro. Y entonces, para fortalecer ese pie necesitan impacto. Otra cosa es que hay que escuchar a nuestros peques, que si tu peque va en educación física y te dice, mamá, me duele el No, talón, me los pego. eso es Pues una es que alarma y hay que decir, oye, hay que llevarte al podólogo o puede ser que necesites, que estés haciendo más impacto de lo que tu pasto. pie puede soportar, ¿no? Claro, Háblanos un poco de esto. claro, realmente aquí, mira, esto viene en relación, ¿vale? Tapo la marca, ¿vale? Están sucias, pero porque estoy en casa y son, Me ¿vale? encanta. Yo también ¿Vale? he puesto zapatos sucios porque estoy en casa, ¿eh? Así que tú Vale, tranquilo. esto va, y lo enlazo con lo que dice las sandalias de dedo, las flip-flop de toda la vida, ¿vale? Nuestras sandalias de dedo. Siempre todos los veranos existe la controversia de que las flip-flop, las sandalias de dedo, las cholas, que son las que se dicen allí en En Canarias, Canarias. ¿vale? Las cholas son malas porque generan fascitis o generan problemas en los dedos, ¿vale? A mí este año no me ha entrevistado nadie, no tengo ningún problema, estoy tan a gusto, ¿vale? Pero si me hubieran entrevistado, como otros años, yo hubiera dicho, no existe evidencia científica que las sandalias de dedo generen lesiones en los pies, pero sí existe evidencia científica que el cambio de zapato puede predisponer a la aparición de sintomatología. Es decir, si yo durante mi día a día llevo un zapato, ¿vale? En vez de este, cojo este de mi hija, ¿vale? Llevo un zapato como este, con un perfil, ¿vale? Más alto detrás que delante, es decir, con tacón, ¿vale? El drop, que encima es un material muy blandito, ¿de acuerdo? Un material muy blandito. ¿De acuerdo? Y que tiene el pie muy sujeto, ¿vale? Y de eso, al día siguiente me paso 8 o 9 horas, ¿vale? Con esto y encima caminando porque me voy a la playa, al chiriquito, hago un paseo, ¿vale? ¿Qué es lo que se está produciendo? Se está produciendo un cambio en la forma de trabajar, en la forma de trabajar de la musculatura y el impacto que está recibiendo el pie. Claro, ese cambio el cuerpo no está acostumbrado a ello. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Dice, ostras, que me estás haciendo mucho impacto, genero inflamación para que pares de generarme ese impacto. La inflamación es una respuesta fisiológica a que algo está sobrepasando nuestro mecanismo natural de absorción de impacto. Claro,
Pero ¿dónde está el problema? ¿En que las flip-flops son malas o que en ese cambio tan drástico de este tipo de zapato a las chanclas, ¿vale? Es donde genera ese cambio de estímulo o de impacto, ¿vale? Porque existe evidencia científica, y esto lo han hecho estudios, comparando la biomecánica caminando descalzo, con sandales de dedo, con las crocs, con los zuecos como tipo crocs y con zapato tradicional, a ver si existían diferencias significativas analizadas con el Bicom. Y la respuesta es que no. Hasta incluso con plataforma de presiones hicieron estudios comparativos y la magnitud de las fuerzas reactivas del suelo no eran mayores caminando con sandalias que caminando con un zapato con amortiguación. Es una Entonces, realmente leyenda urbana que se dice mucho que cambia el patrón de la marcha, que tal. Al final, no es que cambie el es patrón de la mínimo marcha, el sino cambio. que que tus fascias no están acostumbradas al Claro. impacto de un zapato y de otro. Pero es que Guerra. yo he conocido a personas que le ha pasado al revés, porque a Héctor le pasa al revés. Cuando él está acostumbrado a zapatos muy duros, no duros, pues tipo minimalista, tipo tal. Y yo me acuerdo que una vez se puso unas Nike de estas free Sí, y tuvo fascitis plantar, sí, ¿sabes? bueno, claro. Es Pues súper curioso, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor no era derivado de eso, pero fue justamente lo contrario. ujú. Sí, sí, que claro, al final realmente el cambio del estímulo es lo que necesita la adaptación del cuerpo. Por eso existe ese proceso de adaptación. Es decir, si tú quieres generar un cambio en el calzado que tú utilizas, no puedes hacer un cambio drástico porque tus estructuras están sometidas a un estrés y están acostumbrados a que con ese estrés vuelvan a su origen natural. Estrés vuelvan a su origen natural. Pero si tú lo generas un estrés muy grande, ¿vale? Las estructuras ya dejan de ser elásticas y pasan a ser plásticas. Esto es una goma elástica. Tú la estiras, la sueltas, vuelve a su punto de origen. Pero si esa goma elástica tú la estiras mucho, ¿vale? Primero, tú, aunque no la estires mucho, pero si la mantienes mucho tiempo estirada, ¿vale? Cuando la sueltes no va a volver a su posición original. Y después, una goma que esté sana, tú la estiras mucho, ¿vale? Antes de que se rompa, la estiras mucho y cuando la sueltas va a estar deformada. Ese es el límite plástico. Está el límite elástico, límite plástico. Pues nuestras estructuras es lo mismo, ¿vale? Si tú estás acostumbrado a que tu zapato no absorba impacto. ¿Por qué? Porque desde pequeñito el niño está utilizando un zapato con un drop cero, con unos perfiles bajos, ¿vale? Para conseguir que la musculatura no se vaya adaptando a ese acortamiento de la musculatura posterior. Y si ese niño es un niño muy activo, que en el patio corre mucho, los días de educación física no tienen por qué generarle una sintomatología. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a hacer bastante deporte. ¿Vale? Pero puede ser que ese niño con 7, 8 añitos que va aumentando en peso y si aumenta en peso y se mueve mucho, la magnitud del impacto es mayor, puede ser que algún día te llegue a casa, ¿vale? Haga o no deporte específico, puede ser que te llegue a casa diciendo, mamá, me duele el talón. Entonces, la mamá o el papá, ¿vale? Y la mamá o el papá pueda pensar, ostra, con perdón, por la palabra, vaya mierda de zapato, que ya no le sirve a mi hijo necesita amortiguación. No tiene por qué, ¿vale? El proceso natural del desarrollo de nuestro pie, ¿vale? No tengo aquí ningún segmento óseo, ¿vale? Pero nos lo imaginamos, ¿vale? Porque estoy en casa, no tengo ningún pie, ¿vale? Aquí tenemos, en la zona del talón, tenemos un hueso que se llama el calcáneo, ¿vale? Justo aquí tengo la tibia, ¿vale? Donde descansa el pie y recibe todo el peso del suelo, se llama el calcáneo. Y ese calcáneo es un hueso grande y robusto, ¿vale? ¿Por qué? Porque está diseñado para soportar el peso del cuerpo, soportar el impacto del suelo, ¿de acuerdo? Es decir, comprimirse, ¿de acuerdo? Y esa es la función principal. Y además se inserta el tendón de Aquiles que tira mucho de él hacia arriba, ¿de acuerdo? Y aquí abajo estaría la fascia, que es toda la musculatura plantar del pie que tira de él mucho hacia adelante. Es decir, es un hueso que recibe en condiciones de normalidad el 70% del peso del cuerpo. Por lo tanto, es un hueso muy robusto. Pues embriológicamente, ese hueso cuando crece, crece en dos partes. Crece una parte muy grande que ocupa casi todo el talón y una parte muy pequeñita aquí detrás. Esta parte pequeñita aquí detrás tiene mucha relación con el tendón de Aquiles que viene por aquí, pero también tiene mucha relación, ¿vale? Con la parte de abajo, con las fuerzas reactivas del suelo. Entonces, durante ese proceso en el que este hueso, que es más pequeñito aquí, se tiene que unir al grande, ¿vale? Si hay elementos en los cuales la magnitud de las fuerzas reactivas del suelo o la magnitud del impacto, ¿vale? O el niño tiene un pie muy plano, ¿vale? Porque la Ujú. pronación lo que me hace es que la fascia tire más, esos elementos me pueden generar procesos inflamatorios en esa zona. El hueso no se inflama, ¿eh? Porque lo denominamos como una osteocondritis, ¿vale? Pero realmente el hueso no se inflama, se inflama alrededor del hueso. Y eso produce una sintomatología que es muy incapacitante para los niños. Es lo que se Sí, les denomina la duele enfermedad. muchísimo, casi Sí, no pueden sí, caminar. O claro, sea, es claro. como que les duele mucho el talón después de una actividad física repetida. Claro, es la enfermedad de Sever, pero
Esto muchos profesionales de la salud lo denominan como una enfermedad de crecimiento. Vale, realmente no es un dolor de crecimiento, ¿eh? Porque enfermedad de crecimiento y dolor de crecimiento no es lo mismo. Se denomina enfermedad de crecimiento porque se produce en proceso de crecimiento, pero realmente crecer no duele, ¿de acuerdo? Porque si crecer doliera, todos recordaríamos de pequeños que en algún momento de nuestra vida nos ha dolido algo asociado a que hemos pegado un estirón. ¿Vale? Quiere Pero en este decir que, caso, que su calcáneo no está preparado para recibir ese impacto todavía, ¿cierto? que está en O, desarrollo y no ha claro, terminado de desarrollarse. Y ujú. entonces ha habido un tipo de lesión. ¿Es en la fascia la lesión? No, es en el ¿En el calcáneo, calcáneo? alrededor de ese ¿Y por qué se huesecillo que inflama? se inflama porque existe algún elemento externo, claro, de estos tres que yo he dicho, o porque el tendón de Aquiles nos tire mucho. Claro, si yo Vale, hago una actividad deportiva de mucho, no voy a saltar mucho por mi menisco, ¿vale? Si yo hago una actividad deportiva de mucho polisalto, mi tendón de Aquiles, este es el calcáneo, aquí detrás está el hueso pequeño, está tirando de él hacia arriba. Si yo corro mucho, mi fascia que está aquí abajo está traccionando mucho de ella. ¿Vale? Y correcto. si camino mucho o corro mucho o la absorción que está generando el calzado no es la suficiente porque estoy generando una gran magnitud de impacto, está recibiendo muchas fuerzas reactivas del suelo. Entonces, cuando tengamos niños con esa sintomatología en el talón, esto o los papás lo podéis hacer, ¿eh? O vuestro hijo, que normalmente será entre los 6 7 9 10 11 años. Habrá niños antes, niños después. ¿Vale? Se empiezan a quejar de dolor en la parte de atrás del talón, dolor en la parte de atrás del talón, ¿vale? Hacerle estas dos pruebas que son muy sencillas. Una es, le pedís que se ponga de puntillas, ¿vale? Estando con los dos pies apoyados en el suelo, le pedís que se ponga de puntillas, ¿de acuerdo? Y la segunda es, si esta es la planta del pie y este es el talón, ¿vale? Lo que hacéis es, se denomina el skew test, el test de exprimir. Cogéis el talón y como si lo estuvierais exprimiendo, ¿de acuerdo? Comprimiendo o exprimiendo, como si el talón fuera un limón y lo estuviéramos exprimiendo, ¿vale? Y ver cuál de esos dos test generan más sintomatología al niño. Y le preguntas al niño, ¿cuándo te duele más? ¿Cuando te pones de puntillas y te mantienes de puntillas? ¿Vale? ¿O cuando te comprimo el talón? ¿Vale? Si alguna de las dos pruebas le genera, si las dos pruebas le generan dolor, ¿vale? A los podólogos no dan información, pero os lo digo. Si alguna de las pruebas le genera dolor y otra no, eso para nosotros es un enfoque muy importante porque si le duele más cuando se pone de puntillas, pero no le duele al exprimir el talón, es porque la influencia sobre todo es del Aquiles. Y ahí, durante el proceso de dolor, sí que necesitamos un poquito de talón, pero solo durante el proceso de dolor. La talonera después tenemos que quitarla. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos, si el niño utiliza este zapato y empieza con sintomatología de Sever, podríamos pasar a durante unos días utilizar un zapato con drop y le podría aliviar la sintomatología. Lo más seguro que sí, pero esto no tiene que ser ya nuestro uso de zapato habitual. Tendríamos que poder volver a esto. Vale. Correcto, es como un tratamiento para que Puede se ir al cole, desinflame claro. y vuelva a la normalidad. Es como quien usa una escayola o quien usa una crema, pues es para Sí, poder claro, recuperar. es un tratamiento sintomático. Es como tomarse un Correcto, ibuprofeno si a mí me duele la cabeza. Pero correcto, no hay que tratar la causa, porque si correcto. mi dolor principalmente es por el excuse test, ¿vale? Normalmente esto está asociado a mucho impacto. Entonces, de forma hasta que podáis ir a un podólogo o consultar al especialista, ¿vale? Podríais utilizar un zapato con un poquito más de amortiguación, porque eso me va a disminuir el impacto. Estas dos recomendaciones, como papás, las podéis hacer en casa, ¿vale? Y si con eso el dolor del niño le desaparece, ¿vale? Pues el momento que el dolor desaparezca, vuelvo a mi zapato tradicional, a mi zapato respetuoso, ¿vale? Y si no se le vuelve a producir el dolor, perfecto. Pero si se le volviera a producir el dolor, la recomendación es que acudáis a un podólogo, a un especialista que trabaje con niños, pediatra también, traumatólogo también, eso está claro, pero yo como soy podólogo, pues barro hacia mi profesión, ¿vale? Para que valores si además existe un componente mecánico, porque la enfermedad de Sever está relacionada también con pies planos, pero eso no significa que todos los niños que tengan Sever tengan pies planos, ni todos los pies planos den Sever, porque también se dan niños con pies cabos y niños con pies normales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ahí al final es si mi tratamiento, si mi ibuprofeno cada 8 horas no consigue que mi cabeza me deje de doler, es que a lo Tengo mejor que ir tengo a ver qué algo. pasa de verdad. Pues es exactamente lo que le comentamos a los peques, que pueden hacer educación física. Nosotros tenemos diseños que son más adecuados pues para correr, para saltar por la geometría de la suela, pero que si no tiene ninguna sintomatología, correcto, pueden utilizar cualquier zapato. Además, como sabéis, nosotros no hacemos suelas de 3,5 mm, sino bebé 2 mm, unas tallas más grandes, porque al final el peso es súper importante y no puedes decir, pues 3,5 minimalista. No, No, pues lo no. que intentamos es aumentar un poquito, porque peques que ya tienen la 32 con 3,5 mm,
y subimos a 4, 4,5. Y medio. el fabricante me dice, ¿y 1 milímetro? Por 1 milímetro se van a quejar. Digo, no es que se vayan a quejar. Le digo, es que 1 milímetro es el 30%. Digo, aquí hay que ser preciso, Claro, ¿sabes? sí, sí, Digo, sí. es que 1 milímetro más implica muchísimo en peso, en protección. Digo, Entonces, mm. es Claro, así. porque es que al final lo que dices es que al final está claro que diseñáis los zapatos y trabajáis con una geometría de zapato en función de la longitud del pie, teniendo en cuenta en relación a un IMC normal, a un relación peso-talla de normal. Pero podemos tener niños que tengan un IMC muy alto, es decir, que tengan un sobrepeso o riesgo de sobrepeso, y niños, ¿vale?, de la misma edad que tengan un IMC bajo. Está claro que aquellos niños que tienen un IMC bajo, índice de masa corporal, ¿vale?, bajo, la magnitud del impacto del pie en el suelo va a ser menor. Los dos pueden tener un 29, ¿vale? Pero el niño que tenga un sobrepeso o que tenga más, o algunos kilos de más o que pese más que otro, al final esa magnitud va a ser mayor. Entonces, ahí sí que se puede necesitar un poco de suela, ¿vale? Y por eso yo, en Feroz tenéis modelos con distintas, aun con el mismo número, con distintas anchuras de suela. Mira, leo la Correcto. pregunta y dice, el problema es encontrar un zapato con algo de amortiguación, pero ancho. Vale, que lo hizo una No, compañera por ay, Instagram. las tenía por aquí, las tenía las Altra. Tenía unas Altra Claro, aquí. ahí va, claro, claro. Sí, Yo no sí, tengo Altra. Claro, yo tengo un iba a preguntar, montón. claro, iba a preguntarle a la compañera que me imagino Voy a que. subir unas Altra con mega amortiguación. Tú Ah, sigue ya. hablando. Vale, vale. Me imagino que BCV78, ¿vale? Hará referencia para adulto, no para niño, ¿vale? Para niños es difícil encontrarlas, ¿eh? Hay otras marcas que pueden trabajar con un poco más de amortiguación, pero fíjate que esa amortiguación también es como lo que hablábamos aquí, ¿vale? Esa forma de caja, ¿vale? Que el pie va encapsulado dentro. Pero para mí, que por ejemplo, igual que Lau, que hace carreras de orientación, ¿vale? Antes hacía trail, yo hago carreras de trail, ahora me he fastidiado el menisco, con lo que voy a estar un par de meses parado, pero yo que hago trail, ahí sí que necesitas absorción de impacto. Y zapatillas drop cero con absorción de impacto, la marca más conocida es Altra. Por suerte ya la puedes encontrar en la mayoría de las tiendas, ¿eh? Porque esto no se hace publicidad, pero por ejemplo en el Corte Inglés ya las hay, y si no, ¿vale? Comprarlas por internet o tienda cercana que tengáis de zapatos, y lo más seguro que tengan es Altra. No es la única, ¿vale? También existe otra marca que se llama Topo, solo Ah, que también Topo sí que tengo tiene. una. También tengo ¿Ves? una. Solo que Topo sí que tiene un poco de drop, ¿vale? Pero también tiene una gran absorción de impacto y tiene el foot shape, ¿vale? Pero yo que me gusta mucho el tema de zapatillas de running, ¿vale? Cada vez más las zapatillas de running tienen el antepié más ancho. ¿Por qué? Y sobre todo las zapatillas que están hechas para corredores más rápidos, porque los corredores más rápidos, pues como corren de antepié, ¿vale? El talón lo apoyan muy poco, el antepié es más ancho. ¿Para qué? Para ensancharse más, ¿vale? Y permitir más elemento de propulsión. Pero Altra, yo no he corrido todavía con Altra, ¿de acuerdo? Porque, pues, al final tengo contacto con otras marcas y me permiten probar otro tipo de marcas y voy probando más, pero sí que en algún momento quiero probarlas. Sí, no, yo utilizo mucho Altra y os comento, Rocky este año hizo atletismo, es la primera vez que hizo atletismo, él tiene 10 años y tenía amigos que eran mayores, tenía amigos de 11, 12 años, se apuntó a atletismo y se apuntó con los grandes, ¿vale? Con los grandes que, o sea, daban 5 vueltas, rompe piernas, o sea, entrenamiento mega duro. Bueno, llegó al día siguiente que el pobre mío no podía ni pisar el suelo. Él Ostras, llevaba unas Merrell muy bien. que eran para hacer deporte, Fuerte. pero tenía un server, o sea, le hice los Sí, test de sí. Roberto Sí, y Roberto. a él el exprimir Sí. veía las estrellas. Claro, porque Entonces, estaba más asociado al impacto. Y tu hijo es una cabra loca, es decir, tu hijo no para. Y tu hijo correcto. está tanto descalzo como con zapatos respetuosos, no para, y está acostumbrado a mucho impacto, y os lo lleváis a la montaña y hace vuestras tiradas que hacéis en montaña caminando. Y es decir, pero su calcáneo estaba acostumbrado al impacto, pero el impacto que le estaba generando en el tartán, porque lo haría en la pista de atletismo, junto con la competitividad, porque tu hijo es muy No, 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 competitivo. no. O sea, yo el primer día pensaba que le iba a dar un ataque al corazón, ¿sabes? Y yo era, claro, porque quería estar a la altura de los niños de 12 años y Héctor y yo diciendo, va a morir, ¿sabes? Entonces, su competitividad hizo y estuvo durante 2 meses Con dolor. alternando con este zapato porque le dolía de verdad. O sea, solo lo utilizó 2 meses, ya no lo volví a No, utilizar porque ya no le volví a pasar. no, pero o lo puede utilizar para esa actividad deportiva, porque ahí ya se está Correcto. generando un gran impacto, y al final también las estructuras óseas de tu hijo, que eran 8 9 años, 9 10, ¿cuántos no me acuerdo? Él Vale, tiene 10 años ahora. 10 añitos. Vale, sí, porque lo vi antes del verano.
sus estructuras ya están lo suficientemente formadas, ¿vale? Todavía le queda por formar, ¿eh? Y todavía hasta los 18, 21 años los huesos no acaban de fijarse del todo, pero ya están lo suficientemente desarrolladas como para conseguir que un zapato, entre comillas, que no respete nuestro movimiento natural no tiene por qué generarle gran alteraciones. Esto es una parte importante, ¿vale? Que siempre lo decimos, ¿vale? Pero que mientras más pequeño es el niño, ¿vale? Las estructuras óseas se forman en relación a la magnitud de las fuerzas del suelo. Es decir, las fuerzas del suelo y la biomecánica que está realizando el niño son las que hacen que los huesos crezcan de una forma u otra. No se va a crecer, no va a crecer un hueso, ¿vale? Pero va a crecer más ancho, más delgado, más largo o más corto. ¿De acuerdo? Entonces, si de pequeñito se modifican las fuerzas reactivas del suelo a las que está soportando ese hueso, sí que se puede generar una modificación mínima, pero lo que nos puede hacer es que un pie plano que es fisiológico a su edad, pero si utiliza un calzado no adecuado o ese calzado adecuado le modifica la biomecánica del pie, puede hacer que ese pie plano, ¿vale? No se desarrolle de forma adecuada y al final genere otras modificaciones. Modificaciones óseas que no son peligrosas. No pensemos que se va a Correcto. alterar el pie, le va a salir 6 dedos o que le va a crecer O un que le va a hueso de salir un más y tenemos... juanete. No, Vale, no. bueno, vale, el juanete no sale por el zapato, el juanete sale por una mala Sí, sí, lo biomecánica. sé, pero que Vale, hoy en día hay veces que dicen, tengo juanete por culpa de calzado convencional. Digo, hombre, puede ser, pero a mí me gustaría, ahora ya te he cortado ya, ver no, pasa nada. el estudio que estamos haciendo en Ferozland, porque es Yo, sorprendente que niñas que han utilizado siempre calzado para respetuoso, respeto hay algunas que tienen indicio de de juanete juanete, y sí, nunca han claro, utilizado calzado normal, para que claro. eso también da evidencia científica de que el juanete no es solo por Claro. problemas de calzado. Y esas niñas o niños, porque estamos tomando datos, el día 2 seguiremos tomando datos para presentar los primeros datos del estudio, lo presentamos en el Congreso, que es en Gran Canaria este año, en octubre. Esas niñas o niños que tienen alus autus valgus, Juanete, en estadios iniciales, hay una parte que es la herencia, que no la puedes saber, ni la puedes demostrar ni para bien ni para mal, ¿vale? Pero sí que esa parte, esos niños nunca han utilizado un zapato de estrecho de puntera o de tacón. ¿De acuerdo? Pueden haber utilizado un poquito de drop. Por la mayoría de los zapatos que no son respetuosos tienen drop, pero no han utilizado zapatos de puntera, que es una de las causas que se justifica siempre con el zapato, con el desarrollo de Juanete. Entonces, esa parte no tiene por qué ser. Pero sí que hay una alta relación desde el punto de vista biomecánico entre un pie plano no fisiológico y el desarrollo de Juanete en niños. Y esto es Correcto. verdad, ¿eh? Y esto es una de las cosas que yo daré un taller en el Congreso que lo doy con Feroz sobre el tema del foot core, del trabajo de la musculatura intrínseca del pie. Si existe una predisposición, ya sea hereditaria o desde el punto de vista mecánico, a que un niño vaya a desarrollar un juanete, ¿vale? Solo por el uso de calzado respetuoso no existe evidencia científica que se consiga detener o eliminar esa predisposición a tener juanete. ¿De acuerdo? En El eso calzado todavía no hay respetuoso evidencia. puede ayudar a no empeorarlo, Claro. ¿sabes? Que es Pero no te va a, lógico, cu- no, no pero te, no. no te va a curar un juanete. Si vas a tener un alus autus valgus o un juanete, por mucho zapato respetuoso que utilices, por mucho foot core que trabajes, porque aparte el foot core en niños de forma activa es muy Es muy difícil de realizar. difícil, Acuérdate el vídeo que grabamos en el niño que era capaz de separar los dedos, ¿vale? pero no era Y capaz de de, levantarlo. de hacer del yoga foot, ¿vale? Ahí yo pues tengo hecho un documento de 50 y pico páginas con ciento y pico artículos sobre la evidencia científica de cuándo se puede empezar a trabajar, cuándo se encuentra evidencia de que genera beneficios, en base a qué podemos objetivar que se genera beneficios. Bueno, entonces, está claro que el zapato respetuoso nos permite que la musculatura tenga más posibilidades de trabajar de forma normal. Pero si tenemos de base alguna alteración mecánica, es decir, un pie plano no fisiológico, por ejemplo, que es la más común en niños, si yo tengo de base un pie plano no fisiológico, mi musculatura no va a trabajar de forma correcta, por mucho que yo utilice zapato respetuoso. El zapato respetuoso me puede ayudar a que la deformidad no vaya más o que las repercusiones sean las menores posibles, pero tu pie plano se va a producir. Correcto. Ah, que no es milagroso el calzado respetuoso, pero está claro No, no. que es beneficioso y que los peques, como te digo, que están acostumbrados a utilizar este calzado, pueden ir a educación física, pueden hacer su vida a vida porque tienen ese calcáneo, soporta impacto, ese pie Correcto. está fortalecido y para esos 45 minutos no necesitan. Luego, lo que quería que hablaras un poquito es de la geometría de la suela, de Sí. qué influye en cada rocket. O sea, Me he agachado a cogerlo al suelo que lo tenía en el suelo. esto que Claro, tiene este movimiento, el enfranque, sí. y ahí está el gesto de caminar,
y el Claro, gesto de claro, correr, que son totalmente claro. diferentes. Mira, cojo dos, ¿eh? Cojo una zapatilla de Vale. asfalto, ¿vale? Con esta creo que Sara Alonso está a punto de hacer la quinta en la UTMB, que está corriendo ahora Sara Alonso, ¿vale? Que es corredora de Asis, le estoy haciendo publicidad, ¿vale? Cuando nosotros caminamos hacemos tres rocker, apoyo de talón, apoyo medio y despegue, ¿vale? Igual, Ujú. apoyo de talón, apoyo medio y despegue. El apoyo de talón, ¿vale? Esta fase en la cual el talón está apoyado en el suelo y el resto del pie no, hasta los 6 7 8 añitos el niño no tiene por qué tenerlo integrado del todo, ¿vale? Entonces... Por eso no necesitamos una alta amortiguación en la zona del talón, porque este primer paso, hasta los 7 8 añitos, no tenemos por qué tenerlo integrado. Incluso tendréis muchos niños que solo caminan de puntillas, con lo que el talón no está recibiendo impacto. ¿Vale? Apoyo de talón, apoyo de medio pie y despegue. Primer rocker, segundo rocker y tercer. Perro que- Cuando ya tenemos integrado el primer rocker, ahí sí que el contrafuerte de la zona del talón sí que nos puede ayudar a estabilizar un poquito más, pero si el niño todavía no hace bien este primer rocker, podemos justificar que no es necesario contrafuertes muy rígidos porque no se genera un gran apoyo ni por lo tanto se genera inestabilidad en el talón. ¿Vale? Correcto. En la fase de apoyo medio, que es cuando todo el pie está apoyado en el suelo, ¿vale? Mientras el quebrante, el quebrante no, el enfranque sea ancho, eso nos podría ayudar a estabilizar el pie. Por eso, si veis, la mayoría de los zapatos respetuosos son muy anchos, porque nos ayudan a estabilizar. ¿Vale? Y por último, la fase de despegue, en el cual estamos despegando. Mientras más rápido despegamos o más estamos haciendo actividad deportiva, ¿vale? Necesitamos que la puntera no choque con el suelo. ¿Vale? Si yo cojo una zapatilla de correr, ¿vale? Y simulo el suelo, veis la puntera que tiene, cojo otra de correr. Fijaos la puntera que tiene, ¿vale? Esto, ¿vale? Que es el quebrante de puntera, igual que puede existir el de talón. ¿Veis? Esta tiene un quebrante de talón. ¿Para qué? Para que si yo estoy corriendo y hago un apoyo de talón, rápidamente la zapatilla me pasa hacia adelante. ¿Para qué? Para propulsarme. ¿De acuerdo? Por eso, en los zapatos respetuosos no tenemos quebrante de talón en niños pequeños, pero este quebrante de puntera sí que lo están utilizando en modelos más enfocados para hacer actividad deportiva. ¿Por qué? Porque me va a permitir que en el momento que yo vaya a despegar, esa geometría de la zapatilla me permita desplazarme hacia adelante y sobre todo que tenga más dificultad de que el pie del niño me choque con el suelo. ¿Zapatilla Correcto. para poder hacer actividad deportiva en educación física en el cole? Claro que sí. No hay ningún problema. Además, el quebrante este de puntera no es rígido, ¿sabes? Que es flexible. Entonces, y es mínimo. Y lo que ayuda es, sobre todo a los peques que todavía no levantan mucho los pies, ¿sabes? Que hay veces que se tropiezan porque hay zapatos que son demasiado flexibles que hacen el gesto Lo contrario. O sea, contrario, se viene. eso no es, no vale todo. No tiene que ser, o sea, el zapato, el pie, nunca lo vas Claro. a tener así, ¿sabes? Sí, pero Es claro, como, de ahí la publicidad, no vamos a decir la marca porque sigue existiendo, dice el zapato que tú lo doblabas del todo, ¿vale? Dice, claro, si el zapato no se puede doblar del todo, ¿vale? No es un zapato natural ya, pero mi cabeza es, ¿cuándo te imaginas tú un pie ya sea de un niño o un adulto, que puedas hacer esto con el pie? Nunca. Entonces, si con el pie no puedes hacer este movimiento, el zapato tampoco es necesario que haga el movimiento. El zapato, como mínimo, tiene que permitirme el movimiento natural del pie en el suelo. Y dentro del movimiento natural del pie, ¿vale? Me tiene que permitir, ¿vale? Realizar unos de 10 a 15 grados de flexión dorsal de tobillo, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí en la zona del tobillo no haya elementos que me limiten la flexión dorsal del tobillo. En la fase de apoyo de talón, en la fase de apoyo medio, lo pongo aquí, ¿vale? Nuestro movimiento de volcar el pie hacia adentro, volcar el pie hacia afuera, de pronosupinación, son aproximadamente unos 10 grados hacia adentro, unos 20 hacia afuera, lo mismo que a nivel del medio pie. Entonces, mi zapato, ¿vale? Con que pueda realizar esos 20 grados en cada sentido, no necesito más. El zapato lo puede hacer más, perfecto, pero mi pie no lo necesita. Y en la fase de despegue, ¿vale? Aquí en niños pequeños llega hasta 90, pero existe evidencia científica que con 65 grados de flexión a nivel de los metatarsianos ya estoy permitiendo que el pie haga su movimiento natural. ¿Vale? Por lo menos esos tres movimientos en el tobillo, a nivel del medio pie y a nivel de fase de despegue, si el zapato hace ese mínimo rango de movimiento, ya podremos considerar, entre comillas, que es un zapato que me va a permitir el movimiento natural del pie. correcto. Y entonces es súper importante esta salida quebrante. Nosotros, yo lo tengo muy en cuenta, porque muchas dicen plana, vale, suela plana, la suela es plana, pero es importante que tenga esta pequeña salida porque si no, alteras la marcha, hace que te Ujú. tropieces, ¿sabes? Exacto. Entonces los zapatos que están más indicados al deporte tienen un pelín más porque tienen menos material en la punta y los que más menos. Mira, que hay una pregunta, dice, estoy un poco liada para elegir el tipo de zapato. Sí, estaba Dice, leyendo, estaba leyendo. sí, dice, mi peque tiene 3 años. ¿Hace falta uno para el cole y otro para el fútbol? No. O sea, si tiene 3 años, le va a dar al balón, se lo va a pasar súper Ok. bien.
claro, y la fuerza con la que le pueda dar al balón, un zapato así es suficiente. ¿Qué piensas tú, Robert? claro, claro. A ver, si ese niño de 3 años hará el fútbol como actividad extraescolar, ¿vale? Se oye bien, ¿no? Sí, sí, se oye Sí, bien. vale, hará el fútbol como actividad extraescolar. Si la hace en el cole, ¿vale? Y quieres, porque al niño le gusta, se siente más cómodo tener un zapato específico para el fútbol, ¿vale? Perfecto, el Amun lo pueda utilizar. ¿De acuerdo? Y cualquier otro modelo de zapato. Pero sí que es verdad que hay modelos de zapato que tienen de la marca Feroz o de cualquier otra marca que tienen la suela más fina y que si con ese intentas jugar al fútbol, sobre todo el refuerzo de puntera sí que le pueda molestar. Yo Correcto. ahí, incluso, aunque sean de 3 añitos, ¿eh? Al final el golpeo repetido de pelota, el golpeo repetido, golpeo repetido, golpeo repetido de pelota, ¿vale? Ya sea de puntera, ¿vale? O ya sea por el borde interno, sí que está generando un impacto en una estructura que se está generando en desarrollo, ¿vale? Y esto lo puedes asimilar al ballet. Y os pongo un ejemplo, ¿eh? Que lo hemos hablado Correcto. tú y yo antes. El ballet. Si tenéis niños o niñas que lleváis a ballet, ¿vale? eh, preguntaros o preguntarle a vuestro hijo a partir de qué edad ha empezado a hacer puntas completas, porque una de las posiciones que se hacen en ballet es puntas completas. Antes se hace semipuntas y luego se hace puntas completas. Está prohibido hacer puntas completas antes de los 9 años de edad. Puedes hacer semipuntas, que es como ponerte de puntillas, ¿vale? Que lo que estás haciendo es una flexión dorsal de la metatarsofalángica, llegar como máximo a 90 grados, que los niños deberían poder hacerlo, pero otra cosa es puntas completas, en el cual estás trasladando todo el peso del cuerpo y estás comprimiendo una articulación. Esa compresión de la articulación de puntas completas, asimilarla al impacto de la pelota jugando al fútbol. Estás generando unas grandes fuerzas de impacto en una estructura que está en crecimiento. Bro, y en el ballet sí lo hay, en fútbol todavía no hay estudios, pero en el ballet sí que lo hay, de una alta incidencia de alus limitus, que es un alus limitus. Un alus limitus es degeneración de la articulación del dedo gordo, una artrosis de la articulación del dedo gordo. ¿Por qué? Por el impacto. Existe una alta incidencia de alus limitus, artrosis de la articulación del dedo gordo, por esa posición de puntas. Por eso no se recomienda, no hacer las puntas completas hasta los 9 años. ¿Por qué? Porque a los 9 años los esamideos ya empiezan a formarse y la estructura ósea de la articulación metatarsofalágica del alus, que es la que se llama la del dedo gordo, ya está lo suficientemente formada para que sea difícil que se degenere. Correcto. Recomendación, niños 3, 4, 5 años que si juegan al fútbol en el cole, fuera del cole, actividad escolar en el patio, que el zapato tenga un poquito más de consistencia en la puntera, como tiene el Amun, para conseguir que ese impacto, a la larga, la repercusión sea la menor Es posible. que al final es increíble, pero aquí en España hay peques que yo lo digo, que juegan al fútbol más que caminan. O sea, hay Sí. peques que juegan al fútbol más que caminan. Me pregunta una, que ¿para qué sirve doblar el zapato? Dice, el zapato en horizontal. Robert se va, Robert Eso se va. podría ser una forma de valorar si el perfil de la mediasuela es más ancho o menos ancho, porque si el perfil de la suela es muy ancho, si el perfil de la suela es muy ancho, te va a ser difícil generar esto. Bueno, Correcto. yo aquí tengo está Sirve puesto para el saber si cartón. es plano al final. Claro, esto, ¿vale? Yo lo puedo asimilar para saber si el perfil, ¿vale? Si este perfil es más ancho o menos ancho. Pero por otra razón, yo sé, No, queda muy bonito, yo lo haría por si es queda, plano o no es plano. Eso no le baile. ponemos música de fondo y No, bailamos. solo falta que te ponga la canción de Tengo un... Esa la odio con todas mis ganas, Robert. Pero bueno. Eh, Bueno, pues yo qué eh, sé. pues nada. Y otra cosa, otros deportes, como te digo, voy a hacer un resumen para aclarar y tú me dices si me estoy equivocada. Actividad física, si es un gesto repetitivo, es importante para no lesionar el zapato utilizar un zapato específico. ¿Vale? Los peques para educación física, si están acostumbrados a utilizar calzado respetuoso, pueden seguir utilizando calzado respetuoso. Respetuoso. Escuchar a nuestros peques para cualquier dolor que pueda producir, porque todavía no tiene esas estructuras óseas formadas, ¿correcto? Formadas. Sí. Eh, ¿Qué más? Cuéntanos. A ver, sí que es verdad que si nuestro niño va aumentando en edad, ¿vale? Y ya la actividad deportiva ya es más repetida, está claro que lo que decía Lau, dice, ya tendríamos que ir a un zapato más específico de deporte. Sí que es verdad que si el niño ya quiere unas botas de tacos, ¿vale? O porque juega muchas horas y quiere la bota de tacos de fútbol, o quiere una de zapatilla de balonmano, o hace baloncesto, o hace boli, sí que es verdad que ahí no tenemos zapato respetuoso. ¿Pero por qué?
se tendrá, llegará el momento de tenerse, pero tal como os he intentado explicar, que lo he explicado con la zapatilla de pádel, ¿vale? Con la zapatilla de pádel, ¿de acuerdo? Si hacemos un gesto deportivo muy específico, ¿de acuerdo? Que como ya sea pádel, balonmano, baloncesto o fútbol, en el fútbol hemos conseguido cumplirlo con la SAMUT y la podríamos cumplir con la mayoría de de las actividades que se hacen en asfalto, incluso en césped artificial, pero siempre y cuando no sea un gesto muy repetitivo. ¿Vale? Niños de 4 5 6 7 8 9 años, pues yo podría utilizar el niño si quiere jugar al pádel con esta, sí, ¿vale? Pero ten en cuenta que mientras más aumenten en edad, ese frenazo, esa aceleración, ese frenazo con desplazamiento lateral, ese salto con caída, al final la magnitud de esas fuerzas reactivas son mayores. Entonces llegará un momento en que con este zapato no lo puedas cumplir del todo. ¿Vale? Correcto. Entonces ahí ya sí que tendríamos que jugar, ir a pues, comprar una zapatilla más específica y utilizarla solo para hacer esa actividad deportiva y luego volvemos a nuestro zapato respetuoso. Correcto. También hay que decir que existen este tipo de plantillas, que son plantillas un poquito más gruesas, plantillas de dos densidades, que si tu peque se siente más cómodo a la hora de hacer educación física o a la hora de ser, se pueden aumentar a ese grosor de suela. Que si el grosor de la suela tiene 2 milímetros y tu peque pues tiene, ¿cómo dices tú? IMG, mucho, IMC, índice de IMG, masa corporal, IMC. mucho más alto. ING es donde tenemos el dinero, los que El tienen el dinero del seguro, banco el van a seguro, ING. exacto. Pues se pueden utilizar no exageradas, esta tiene 3 Claro, milímetros, pero son milímetros, 3 milímetros más. milímetros. Estás Claro, de absorción de aumentando impacto. un 60% para esa actividad. Sigue siendo plana, sigue siendo... Así que al final es un poquito de sentido común y, y saber que no le estamos haciendo, cuando es un calzado esporádico o una actividad esporádica, Fuera de ca- no tenemos que preocuparnos de una Ujú, manera alarmante. bueno, ujú. Claro, y recordaré lo que hay bien dicho Lau, y hemos intentado exponer la sintomatología más común que se da en niños, sobre todo se da en niños cuando empieza el cole y vuelven a hacer esa actividad deportiva, que es esa sintomatología en el calcáneo, esa enfermedad de Sever, Sever. ¿De acuerdo? Porque fue el autor que la escribió. Que como padres nos puede alarmar mucho. ¿Por qué? Porque nuestro hijo llega del cole o llega del fútbol cojeando y que no puede caminar, y le tengo que poner frío, le tengo que poner no sé qué, le tengo que poner no sé cuánto, y al día le vuelve a repetir y al día le vuelve a repetir. Os he intentado decir dos maniobras sencillas para que ver si no tiene una gran causa mecánica, cómo podríamos solucionarlo con la actividad deportiva, con un elemento de taloneras de altura o taloneras blandas. Y ante la duda, ¿vale? Acudir al especialista, que todos los que se dedican a niños somos muchos, es encontrar uno cerca de donde vivís, ¿vale? Y también está el pediatra, consultar al pediatra, el pediatra os puede derivar al médico rehabilitador o al trauma, ¿de acuerdo? Y si, como la mayoría de las sintomatologías de Sever están asociadas a deporte o a causa mecánica, y como el deporte no van a querer dejar de hacerlo, tenemos que Correcto. tratar también la causa mecánica. Y la causa mecánica, el profesional sanitario que más trabajamos con la biomecánica del pie del niño somos los podólogos. Mira, una vez una madre, que es muy amiga mía, me dice, a mi peque le duelen los talones, además es súper delgado, es un niño que tiene 10 años y yo se lo digo a Robert, Robert díselo a Javier, y yo digo, se lo digo a Javier, vuelvo Claro. loco, tal, no sé cuánto, entonces quedó para quedar con él, para que le vean, porque claro, lleva calzado respetuoso toda su Entonces, vida y en el cole es de repente que le duelen sí, los talones es muy extraño, sin hacer actividad física. Entonces, un día vamos a recogerlo, estoy con su madre al lado y de repente vemos cómo se suben a una escalera casi ya. un piso y medio de altura y se Y a tira saltar. y a saltar. O Claro, sea, sin amortiguación, claro, sin nada, y otra vez, y otra vez. Y entonces claro, yo la miro y le digo, espero que no vayas Javier, porque ya sabes por qué tienen los talones, ¿sabes? claro. Que hay veces que hacen actividades extremas y Ah, no lo sabemos y no es por los zapatos o no. No sé si me explico, ¿sabes? ujú, Y efectivamente, luego se le fue el dolor de talón, no sé qué, ujú, se habrá lesionado el calcáneo, se habrá hecho lo que sea, ujú. pero era No, por saltar de un piso y medio. claro, ese componente, acordaos de lo de la goma elástica que os decía al final. Si yo le someto a un estrés, ¿vale? Pero no se estropea la estructura, no sobrepaso el límite elástico, cuando quito ese estrés, ¿vale? Vuelve a recuperar. Podrá tardar más o menos, pero volverá a recuperar. Pero si yo ese estrés lo mantengo mucho o ese estrés es muy fuerte, al final a esa estructura no le damos tiempo para recuperarse. Y los niños al día siguiente vuelvan a hacerlo, al día siguiente vuelvan a hacerlo, al día siguiente vuelvan a hacerlo. Si mi niño, por lo que dice Bebe, mi niño es, como dice, pone Baguete, mi niño es un niño tranquilo. Vale.
y le he apuntado a actividad deportiva y 2 días hace deporte. Esos 2 días que haga deporte, si el resto de la semana es muy tranquilo, ahí sí que se está cambiando mucho la magnitud del impacto. Porque si yo en mi día a día, mi niño es muy tranquilo y hace 2 días que hace deporte y lo hace bien o hace bastante deporte, ahí sí que se está generando una gran diferencia de impacto. Entonces, estamos tensando mucho las estructuras. Entonces, yo ahí sí que recomiendo que para ese deporte y trabajar con zapato respetuoso, pero un zapato respetuoso que tenga mayor absorción de impacto. Y absorción de impacto no es lo mismo que amortiguación, porque amortiguación lo asociamos a que se deforme. Un material que se deforme es un material inestable. Un material que me permita absorber el impacto, dilatarse y volver a su posición no es lo mismo que comprimirse. ¿Vale? Y el Correcto. material de la suela del Amun lleva esas características. Exacto. Amun ya lleva esta plantilla porque es plantilla extra. Yo a peques que lo quieren utilizar todos los días, incluso les digo que pueden quitarle esta plantilla y poner una plantilla normal porque no precisan de tanto chicha. Entonces cada uno se puede ir regulando dependiendo de, o sea, Rock la necesita entera porque no para. Entonces, dependiendo de la actividad de tu peque, si es más tranquilo, si es menos tranquilo, pues tiene unas necesidades otras, pero al final es como siempre decimos, un poco de sentido común, que sea como sea, siempre es un zapato saludable y no les estamos fastidiando el pie. Sí, 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 sí. Pero Así. bueno, paseando, pero volvemos. ¿Existe evidencia científica que si mi hijo nunca ha utilizado zapato respetuoso y ha utilizado siempre una marca de zapato que tiene un contrafuerte duro, que no es flexible, que pesa mucho, ese zapato le ha generado que el pie plano no se haya corregido por sí solo? La respuesta es que no. ¿Vale? No, tampoco existe evidencia. No, ¿vale? Esto quede claro, ¿eh? El zapato, ¿vale? No se considera o no se ha demostrado científicamente que un zapato no respetuoso te vaya a generar problemas. Pero sí hay estudios, y en esos hay algunos estudios, y por eso estamos haciendo otro, para encontrar la evidencia científica con la consistencia necesaria, es decir, una N alta, ¿vale? Para evidenciar que el uso de zapato respetuoso a la larga, ¿vale? Pueda generar beneficios en el desarrollo a nivel del pie, pero ni curarte patologías, ni producirte Correcto, patologías. correcto, correcto. Pues nada, super Robert. En 2 días te veo en Ferozland. Dice, es que me generó la duda, ya que las faura paterna es lateral, el mismo atrás. O sea, todos nuestros zapatos, todos los de zapato feroz, como te digo, tienen 3,5, 4, Ya, 4,5, ya, están adecuadas a la función de la actividad longitud. de cada peque. Pero luego tenemos, por ejemplo, Holocau, pues para esos que están corriendo más que caminando. O'Neill para esta suela, para los que pisan más tierra que asfalto. Las otras dos urbanas son más polivalentes, pero que están Las todas triggers. dentro de ese ambiente. Tú con las Freakers has pisado tierra y no has tenido problemas. No, no, yo Correcto. O sea, lo que pasa es que hacemos unas más extremas que otras porque lo que te digo, si hay un cole que hay más tierra que asfalto, pues es mejor utilizar una. Si hay una más asfalto que otra, o si corre o si hace fútbol, pero al final todas tienen las mismas características. Pues eso, el martes vemos a Roberto en el cole, que le he preparado, en el cole, sí, en Ferozla, en tu cole, en tu cole. que le he preparado 80 niños para que tome datos. Me muero de Bueno, ganas. por eh, suerte tenemos aquí ayuda de Javier Ferrer Torregrosa, que es compañero de la Católica de Valencia, que es podólogo de allí de Valencia, muy amigo nuestro, ¿vale? Y viene porque estamos haciendo ese proyecto de investigación juntos, no solo estamos aquí. Parece que Javi estaba conectado, ¿vale? Y Javi se viene con nosotros a hacer el Correcto, estudio. es ¿Vale? que si no viene Javi, a Roberto le da un infarto, ¿sabes? Entonces, O pierdo el porque avión, o pierdo el avión para Buenos Aires. nos motivamos tanto la última vez que vimos a 20 y pico peques, ¿no? Que Sí. dijimos, más, 80. Y entonces, No, eso fuiste tú y Javi, en, pues en, podemos duplicar, no sé qué. Y yo en un diciendo, momento de venga. locura transitoria, Robert dijo que sí, y entonces Javier y yo ya lo teníamos organizado. Así que nada, muchísimas gracias Robert por aclarar todas las dudas, nuestro Jedi de la podología. Y nos vemos nada, el martes. Así que, El martes nos vemos. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Yo luego le mandaré unas líneas al lado y con el vídeo pues haremos una pequeña publicación, aparte de que, como siempre, se queda el vídeo colgado para que lo podáis ver, pero también pues haremos una pequeña publicación, un poquito de resumen para todo el mundo. pues nada, feliz día, Robert. Hasta Lo luego, mismo. Hasta adiós. luego.